realmente la clase de hoy me tiene muy entusiasmado porque en menos de un mes voy a estar en Nueva York escuchando a la Filarmónica de Berlín con su nuevo director, Kirill Petrenko, que como les decía yo, el que un director que hoy tiene 50 años, entonces llegó a los 47 años, llegar al pináculo, digamos, de la música, al papa de la música, que es ser el director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, valorada por, no sé la razón, francamente, no me atrevería a decir que es la mejor. La de Viena es excelente, la del Concertgebouw de Ámsterdam, gracias, es excelente. Algunas de Londres son excelentes, algunas todavía de Estados Unidos son excelentes, algunas inclusive de Oriente deben de ser muy buenas. Bueno, el caso es que independientemente de la edad, lo interesante es pues toda la historia de este director, que nace en la ciudad de Omsk, en Siberia, de origen judío, muy probablemente cuando los judíos se enteran que ya vienen los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, muchos huyeron hacia Siberia, que era mucho mejor con todas sus inclemencias que estar, obviamente, en el Holocausto. Bueno, el caso es que de allí viene este director que se llama Kirill Petrenko. Y cuando Simon Rattle, que es el que sigue a Claudio Abbado, realmente no ha habido tantos directores de la Filarmónica de Berlín. Yo diría que empieza con Hans von Bülow, que es el que la funda, un personaje, todo un erudito musical de su época. Su esposa lo deja para irse con Wagner. Ella era la hija de Liszt, Cosima. Pero él funda una orquesta cuyo objetivo es la perfección. Perfección técnica, estética, etc. Y sí, luego, dentro de la historia de sus directores, que todos son célebres, entre ellos celebridad, que Claudio Abbado, obviamente el que la hace más famosa, más grande, y pues hay que decirlo, más comercial, con muchísima calidad que ya trae. Obviamente, para mi gusto, el que la lleva artísticamente hasta arriba y en una época terrible que es el Tercer Reich, es Furtwängler, los enormes directores que ha habido. Bueno, pero además el hecho que la orquesta del Reich, por cierto, en clase presencial, el documental que se llama La Orquesta del Reich, en donde platican toda esa terrible historia de la orquesta, los conciertos para los lisiados y cómo se tienen que ir todos los músicos judíos, que eran muchísimos. Y bueno, fue algo terrible. Pero la historia es sumamente interesante y todo gira en torno a Furtwängler. Bueno, está en YouTube seguramente, así se llama, La Orquesta del Reich. Se los recomiendo mucho. Bueno, el caso es que de los grandes directores que recuerde yo, bueno, había un director que, pues, quizá en la primera mitad del siglo XX, fue el gran director que se llamó Arthur Nikic. Entonces también le tocó Berlín. O sea, han sido
puros directores de excelencia. Es más, a mí me asombró que me había llamado la atención, pero honestamente no me había fascinado. Es más, me llamó la atención cuando en el Festival de Mahler en Ámsterdam vi que estaba Haydn, Abbado, Chailly, inclusive la cuarta la dirigió Muti, y uno que pues apenas sonaba, Simon Rattle. Con él me tocó oír la misma que va a tocar ahorita Berlín, aparte de lo que vamos a escuchar hoy, porque son dos conciertos, que es la séptima de Mahler. Me pareció un director, sí, muy bueno, pero como a la noche siguiente vi a Abbado, bueno, todo nubló a la novena de Mahler con Abbado, bueno, todo se queda chiquito. El caso es que ¿qué se dice de este Kirill Petrenko? El nuevo director tiene 50 años, es muy joven. Dicen que a mí me da la impresión que es un verdadero amante de la música y que una de sus exigencias ha sido dedicarse a la música, ni a la publicidad, ni a las entrevistas, ni la logística de las giras, ni los sueldos de los músicos. Es poco lo que graba, él cree mucho en la música en el momento. Y hay muy poca cosa sobre él en internet. Yo espero que ahora que esté en ese concierto, que por cierto son 10, 11 y 12 de noviembre en el Carnegie Hall, hasta la semana pasada había boletos. Si alguien tiene, digo, lo único mejor que ir a un concierto de esos es ir con gente que uno aprecia. Porque como decía García Márquez, lo único más bello que la música es hablar de música. Entonces, ojalá y algunos tuvieran la oportunidad, pues sería sensacional, ¿no? Sí, no estoy feliz, la verdad es que va a ser mi cumpleaños, entonces me doy ese regalo con mi hijo y mi nieto. Entonces estoy fascinado. Bueno, ellos van más emocionados por otras situaciones que por el concierto, pero bueno, cada quien lo suyo. El caso es que encontré afortunadamente, bueno, entonces desde que oigo que este señor como que se esconde, cómo lo eligieron el director de la Filarmónica de Berlín, allí lo escoge no el patronato, sino los músicos. Y ganó porque los cautivó como director invitado en la segunda sinfonía de Elgar, que ya escucharemos. Espero que allí vendan DVDs o a ver qué, porque luego eso ya se hace mucho hoy en día. Desgraciadamente todos necesitan fondearse. Porque miren, precisamente para mí dar esta clase es darla como se lo platicaría a un amigo. De eso se trata. Entonces quiero compartir con ustedes esta maravillosa experiencia que estoy por tener, pero con lujo de detalles y como de, hasta con los chismes, con todo vale mucho la pena, es todo un ritual. Hagan de cuenta que soy musulmán y voy a ir a la Meca, así me siento, o voy a una peregrinación religiosa. Y les tengo que decir un verdadero secreto que descubrí muy, muy joven y yo creo que eso es lo que me volvió muy aficionado a la música. ¿Por qué me gustó tantísimo? Yo creo que porque siempre antes de un concierto lo preparaba yo. Lo escuchaba una o varias veces. Y el oírlo en una grabación y luego oírlo en vivo y conocerlo, y aunque es muy, y que es más, hoy lo voy a tener con ustedes en 2 de las 3 obras, que nada más escuché unas partes muy breves de las obras. Yo habré escuchado 2 minutos de cada una.
Sin embargo, creo que con eso medio capté, espero, el sentido de la música, que es lo principal. Es música muy moderna, diferente a la que estamos escuchando. Pero pues vamos a vivir la experiencia de oír a quizá la mejor orquesta del mundo pronto, y con un director absolutamente sui generis, que se llama Kirill Petrenko. ¿Quién mejor que Kirill Petrenko para hacernos un programa? Y miren, hace apenas unas semanas les platicaba yo que en la UNAM llegó, en la Filarmónica de la UNAM llegó un nuevo director francés, con el que tuve el gusto de platicar. Y me pareció un tipo y hasta le dije, tienes mucho de Petrenko, que por cierto me dijo que es algo fascinante, Petrenko. El caso es que, lo que no les quería yo decir antes es que cuando empecé a ver Petrenko, pensé, hasta pena me da decirlo, pero pensé, es el Mick Jagger de la música clásica. Es un director, como vieron, eléctrico. Y aunque no lo crean, miren qué delicia sería que hubiera estado uno enfrente de él para verle la cara. Sin embargo, en el Carnegie Hall no hay coro. Pero a un buen director uno lo lee desde atrás, con la espalda. No es que suficiente. Son tan expresivos que un sordo entendería la música viéndole la espalda muy bien. Ok. Entonces les decía, en el patronato había una especie de discusión, porque el director nos enseñó a los del patronato el programa, y venía mucha música contemporánea que desconocemos la enorme mayoría. Y le dijimos, cuando apenas empezaba la discusión, le dijimos, es que es música contemporánea, y me encantó su respuesta. Dice, en su época Beethoven también era contemporáneo, y Mozart y Bach también, y Schubert, todos. Bueno, pero yo creo que los amantes de la música, y sobre todo de estos niveles, de gente que vive y que ama la música, porque también y sobre todo en el concierto se puede y no debe nunca volverse algo monótono o mecánico. O sea, se tienen que entregar, por eso es tan difícil ser concertista. Por eso Glenn Gould llegó un momento que dijo, se acabó, y nunca volvió a tocar un concierto. Dice que uno hace hasta trampas en el concierto, y además es matadísimo, viven en aeropuertos, es un horror. De veras es muy, muy pesado. Y todo el mundo los quiere agasajar, entonces unas desveladotas, casi no tienen tiempo para estudiar, que es lo que ellos querrían. Entonces, sí, ser un gran concertista tiene su precio, como todo. Bueno, el caso es que, ¿qué programa nos nos seleccionó Kirill Petrenko? Bueno, la primera parte del programa es una obra totalmente contemporánea, al grado que el director estadounidense, que se llama Andrew Norman, ahorita les digo, es un compositor ya importante. Imagínense qué tan importante puede ser como para que lo haya seleccionado en su repertorio la Orquesta Filarmónica de Berlín. Miren, él nace en Grand Rapids, Michigan. Yo nunca había oído de Grand Rapids hasta que llegó el presidente Gerald Ford, que él era de Grand Rapids, Michigan, donde está Detroit. Es un estado que creo que se ha venido, o cuando menos Detroit se ha venido muy para abajo por la industria automotriz.
pero pues obviamente él se hace básicamente en Boston y en California, él vive actualmente en Los Ángeles y estudia en la Universidad del Sur de California y en Yale, cuando Yale es en el noreste. Miren, se habla mucho que la cultura norteamericana dista mucho de la europea. La cultura en el sentido de conocimiento, no antropológico, sino como una persona culta, más bien sería una persona instruida, bien dicho, quizá. A los gringos, y sí hay mucho, definitivamente, muchos, lo que en México decimos patanes, o sea, gente muy ignorante y prejuiciosa y demás. Bueno, pero tendemos por eso a menospreciar la cultura americana. Yo acabo ahorita de tener una experiencia con la cultura americana, asistiendo a un curso de lo que yo hago, de un diplomado en una universidad, por internet, por Zoom, en un curso, digamos que coordinado por una de las importantes universidades norteamericanas, y estoy fascinado de lo didáctico que son, lo provechoso, cómo van al grano y cómo lo hacen a uno trabajar y pensar. De veras, no despreciemos la cultura americana. Si van a la ciudad de Washington, vieron lo que pasó ahorita apenas en la de Londres, en la National Gallery. Bueno, van a ver lo que son las joyas del imperio. Es una maravilla. Entonces, dentro del arte contemporáneo, Estados Unidos ha ocupado un lugar importantísimo. Rita nos puede instruir muy bien de todo el arte, el expresionismo abstracto que se ve en Estados Unidos, el arte pop, es una maravilla, pues. Normalmente en las sociedades, digamos, menos juzgadas, con buena economía, pues florecen las artes. Aunque también en épocas dramáticas florecen las artes con otros sentidos, a veces, como en el caso de Ligeti, hasta escondidas, porque si encontraban sus obras el régimen comunista húngaro, no fuera a decir que eso es conservador, por ejemplo. Entonces, vamos, bueno, en Estados Unidos, como en todo el mundo ya, hay afortunadamente tantos jóvenes buenos intérpretes y algunos cuantos buenos compositores que eh, eh, para triunfar pues, se tienen que dar muchos elementos, entre otros, pues, tristemente, publicidad también. Sin embargo, yo creo que va a ser muy interesante porque, miren, si de algo casi me atrevería a estar seguro, yo no considero que tenga la capacidad para escuchar una obra contemporánea y decirles, esto es o va a ser una obra de arte o no. Yo creo que Kirill Petrenko un poquito más que nosotros. Sí sabe, entonces, ¿por qué le dio esta importancia? Bueno, bueno, la obra se llama On Stock. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy stock, en inglés quiere decir que estoy como, ¿cuál sería la palabra? Como que no puedo salir de un lugar, como encerrado, atascado sería la palabra. On stock es precisamente no atascado, desatascado. ¿Por qué? ¿Cómo lo explica él? Miren, eso sí, y creo que puede suceder. A veces el artista necesita algo que hasta tiene su palabra en griego, que es lo que llamaríamos la inspiración.
Y esa a veces quiere y a veces no quiere, esa llega o no llega. Inclusive en los genios, grandes talentos. Entonces decía que tenía muchos sonidos, pero que estaban atascados en su mente y no podía componer. Y de repente los acomodó para que salieran y lo dejaran de estar torturando. Y yo escuché parte de la obra. Obviamente la tenemos que abordar de otra manera, de una manera de siglo XXI. Pensé, sería una buena música de fondo para un noticiero de hoy, con las cosas que se están viviendo a nivel nacional e internacional. Eh, Incertidumbre, nerviosismo, crisis, eh, temores, ruidos, máquinas, todo eso creo que lo vamos a ver en esta obra. Ordenado o desordenado, a ver ustedes qué opinan. Y es importante, pero hagan de cuenta que es una obra de exorcismo. Se está quitando como ideas que no había podido embonar juntas. Me parece muy interesante. Está muy, muy influenciado por la música. Digo, obviamente por la música, pero también por la pintura y la arquitectura. Miren, desde la ópera, obviamente en la ópera, en el cine, en los happenings, en muchas artes se mezclan técnicas de varios artes y eso todavía lo hace más complejo, pero se logran efectos maravillosos. Entonces, él, todos esos sentimientos los pasa a la música. Miren. De los músicos contemporáneos de los últimos tiempos, quizá, creo que acaba de morir hace unos cuantos años, el húngaro Ligeti, el que quizá está más de moda, que probablemente lo han escuchado. Spiegel, de su obra más conocida, Arvo Part. Luego hay otro que a mí me gusta mucho que se llama Peter Bask, el que tiene el concierto que les voy a poner un día, si es que les gusta este tipo de música, que yo creo que es muy interesante conocer, a mí me gusta mucho. Que tiene el famoso concierto, bueno, famoso para mí, que se llama Luz Difuminada, concierto para violín. Miren, cuando varias veces que tuve también la suerte de escuchar a la Filarmónica de Berlín, es con el cuarto director que la voy a escuchar. La oí, como les dije, una vez con Navarro, una vez con Haitink como invitado, otra vez varias veces, 4 o 5 con Rattle, y ahora con Petrenko. Pues de veras he sido un verdadero afortunado. Y les platicaba yo del compositor mío, que no me extrañaría que estuviera allí presente. Búsquenlo en internet, Andrew North. Les digo, es un muchacho de 42 años. Bueno, el caso, 43. Bueno, ha estado nominado, la verdad no lo conozco, Flor. Hay muchos, hay muchísimos. Y es muy interesante. Y cuando es un verdadero charlatán, que también pudiera ser. Porque oigan esto y hasta dirían, no, pues esto lo puede componer un niño. Pues sí, pero no. También el blanco sobre banco de Malevich lo puede ser un niño. Es más, ni lo tiene que hacer. Pero pues no es el blanco sobre blanco. En fin, miren, ya lo había tocado la Filarmónica de Berlín. Yo creo que con Petrenko, una obra que le empecé a escuchar y está fascinante como esta que vamos a ver,
que se llama Sabina. Y miren lo que dijeron estos músicos, que miren, para ser titular de la Filarmónica de Berlín, yo creo que lo primero que hay que hacer es genio y de allí para arriba. No, bueno, cada uno es un portento. Eso, de veras, me acuerdo una vez que llegué en Los Ángeles y que iba a tocar la Filarmónica. Bueno, desde afuera ya se veía que estaban afinando. Es otra cosa. Quien pueda y en vivo, bueno. Yo creo que ahorita se dieron cuenta también. En fin, miren, ¿cuál fue el comentario sobre la obra de Norman de la Filarmónica de Berlín? Dijeron así: una pintura sonora llena de reflejos de luz iridiscente. Como no sabía yo lo que quiere decir iridiscente, fui a buscar. Y quiere decir que enseña o sugiere todos los colores del arco iris. Entonces, les digo, es una mezcla. Pero qué bueno que lo dice de esta obra de Sabina y no de On Stock, porque yo, es mi versión. A mí no me interesa que hayan oído, que hayan sentido, porque esto definitivamente no es luz, es música. Eso lo dicen los músicos de la Filarmónica de Berlín. Pero, y no es que una sea mejor que otra, a lo mejor mi sensibilidad me dice que es agua, o me dice que me recuerda a alguien, o me dice otra cosa. Entonces, por eso, cada quien interprete, escuchen con mucha atención. Es algo muy diferente. Espero que no les canses corto, no dura ni siquiera 10 minutos. Pero me parece que lo voy a disfrutar una barbaridad. Ya les platicaré. Que es esta obra de Andrew Norman, que les digo es un compositor contemporáneo, que quizá cuando lo oigamos, les pido que lo oigamos con atención y con una idea de escuchar algo muy, 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 muy nuevo. Miren, y todos estos movimientos, digamos, revolucionarios, en su momento, lógicamente, causan conmoción a la gente más tradicionalista o más acostumbrada a otro tipo de armonías. O, miren, yo diría que quizá una de las grandes revoluciones que ha habido en la música, si lo analizamos, es que en la época barroca, lo que se favorece básicamente es la polifonía, la mezcla matemática de varias melodías a la vez, de muchas formas posibles. Quizá la más desarrollada de todas la fuga. Luego, en el periodo clásico, la música es homofónica. Normalmente es de una sola textura. ¿A qué le podríamos llamar textura en la música? Probablemente a la cantidad de melodías que se entretejen. Tratándolo de llevar un concepto musical a un concepto plástico. Bueno, es difícil. ¿Qué es el color en la música? ¿Qué es la textura en la música? En una tela o en una pintura pues es mucho más fácil. Bueno, pero yo como por lo poco que sé, creo que es lo que más se parecería. Bueno, tiene precisamente el dato distintivo técnico de Norman, es precisamente que tiene mucha textura. Entonces, ya sin más preámbulo, vámonos, cierren los ojos, inclusive creo que no es con orquesta, no recuerdo, sino la pura grabación, y vamos a escuchar una obra
de hoy, en donde un compositor de hoy, con los problemas que todos tenemos hoy, está atascado y por fin logra desatascarse de ideas musicales. Adelante. A ver qué.
Qué bueno que les gustó, ya no sabía yo si les tenía que pedir disculpas, pero miren, a mí me pareció una obra muy interesante, les hago algunos comentarios. Miren, yo creo que es absolutamente la música de lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Esto es muy, muy contemporáneo. Si vieron el concierto, es en Suiza, en Basilea. No sé si alguien conoce, es una ciudad muy bella. Eh, fíjense que en el aeropuerto de Basilea, Basel, en suizo, hay una salida a Alemania, otra a Francia y otra a Suiza. Quizá ya está el museo más bello que yo he visto como museo, que es, ay, ¿cómo se llama? Es una institución de beneficencia, creo que de unos laboratorios. Ahorita me acuerdo. Beyeler. Beyeler Foundation. Extraordinario. Por ejemplo, en un cuarto había un cuadro enorme de los lirios de Monet y enfrente una ventana abierta y el río y del otro lado ya era Alemania. Pues, bellísimo, bellísimo. Bueno, en Suiza y en Centro Europa y en Europa en general, sobre todo en el occidente y en el centro, pues hay mucha demanda de arte contemporáneo. Hay compañías de ópera, a mí me tocó ver ya un par de veces la de la Bastilla de París, y no se espantan de lo muy contemporáneo o lo muy experimental. E insisto, puede haber tomadas de pelo, por supuesto. Y no que le guste a mucha gente quiere decir que es bueno. ¿Qué es bueno? Yo creo que es una pregunta de tratados de arte sin una respuesta del todo clara. Pero, pues, yo apoyado en Kirill Petrenko, ni más ni menos, quise explorar a este compositor y este tipo de música. Les puedo decir que cuando yo tuve la suerte que pues esta música en un principio como que nos rechaza. Sin embargo, ¿cómo les explicaré? A mí como que la mejor clase que recibí de este tipo de música, casualmente me la dio un coreógrafo, Maurice Béjart, cuando en su, en su coreografía Viena, Viena, solo tú, mezclaba música de Haydn o Beethoven, los puros compositores vieneses, y bailaban la música de la segunda escuela vienesa, que son los dodecafónicos, Schoenberg, Webern y Alban Berg. Y el verla bailada, como que me la hizo entender y desde entonces la disfruto más. Desgraciadamente, esa maravillosa coreografía nunca la he encontrado en ningún lado. Internet, ni en Amazon, ni en ningún lado. Creo que no se filmó tristemente. Bueno, pero aún así, sí les puedo decir que en alguna ocasión vino a México un cuarteto, si mal no recuerdo, el cuarteto Keller, especial, y cuarteto de cuerdas, especiado en música clásica. Y fue un programa de obras que la música contemporánea normalmente la duración es cortísima. Si me preguntan el músico más breve de toda la historia de los músicos importantes, es uno de los dodecafónicos. Para mi primer maestro, el mejor de los tres, que es Anton Weber. Tiene
y no es muy creativo con los nombres de sus obras, por ejemplo. Muchas son Klavierstück y el número, quiere decir pieza para piano. Pero interesantísimo. No es fácil a la primera, lo reconozco. Yo lo que pienso hacer antes del concierto es oírlo 5 o 6 veces, porque parece mentira, pero la música entra por ósmosis. Así me pasó a mí. Porque yo aprendí música repitiéndola mucho. Bueno, en mi experiencia, no quiero generalizar. En una época en que manejaba yo muchas horas al día y grababa yo la música, la escuchaba en el coche varias veces. Era todavía mi época de universitario y luego muchos años después. Y así es como, obviamente, todavía afortunadamente era un mundo con menos cadenas que hoy, no había celulares. Entonces, cuando menos en los trayectos podía uno oír la música. Y pues muchas veces o iba yo acompañado o pensando en algo de las tareas de la escuela o de asuntos del trabajo, qué sé yo. Y evidentemente no la escuchaba yo con la atención que se debe de escuchar. Pero de repente habían unos momentos mágicos que me iban jalando la atención. Y ya luego, como les he platicado, lo hice ya con disciplina. Y, insisto, una obra que, por ejemplo, miren, ya les dije que va a venir uno de los pianistas más importantes de hoy, que es Trífonos. Va a venir el próximo año a la UNAM precisamente a tocar el tercer concierto de Rachmaninoff. A lo mejor, ojalá, que es mucho más fácil que Nueva York, obviamente. Entonces, a lo mejor lo doy varias veces, 2 o 3. Y verán, los que además asistan al concierto, sería muy bueno que con algo de esa calidad probaran como a mí me sucede. Estoy segurísimo que no va a ser lo mismo. Quizá debiera, y lo que estoy diciendo está mal, ser lo mismo que llegara yo sin tener la menor idea de quién es Son Stock, de quién es Andrew Norman, etcétera. No lo creo. Yo creo que el arte, como muchas cosas en la vida, entre uno más le invierte, más da, más recibe. Entonces ya les platicaré el experimento. No es como el concierto de Mozart, que es una delicia oírlo, hay que escucharlo con mucha atención y encontrándole, espero, cada vez más cosas. Por lo pronto les platico algunos detalles que les quiero decir. ¿Qué pasa en la obra todo el tiempo? Pues yo creo que como en el mundo de hoy, de veras esto podría ser el marco musical de un programa de Loret de Mola o de CNN, qué sé yo. ¿Por qué? Porque para nada hay certidumbre de lo que sigue. Es el mundo que estamos viviendo y lo expresa, yo diría que hasta con obviedad. Y lo que llega de repente, igual que en la vida, igual que en el mundo de hoy, en donde digamos que el piso no está muy sólido. Entonces todo llega abrupto. De repente había momentos calmados. Estaba yo pensando y me da mucha curiosidad si lo va a dirigir con o sin partitura, porque aunque dura 10 minutos, ¿alguien se puede imaginar memorizar esto? Bueno, a lo mejor un genio como Petrenko sí, ya veré, ya les platicaré. Es porque además es una obra caótica, como la vida y como los momentos que estamos viviendo hoy en día. Ahora, lo que estoy diciendo no es pesimista, es realista, porque también hay momentos bellos, muy líricos, que igual se interrumpen abruptamente
porque afortunadamente también hay cosas muy disfrutables y muy bellas en la vida, muchas. Es, quizás si ni siquiera tuviéramos el contraste menos apreciaríamos lo bueno. Suele suceder, por cierto. Bueno, miren, a ratos, ¿de qué nos habla este compositor? Pues yo creo que igual que Mahler de todo, ¿no? Entonces pensé, es como un Mahler del siglo XXI, en donde puse ahí sí, bye bye melodía, ni busquen la melodía, eso ya no es de la época, eso es en tiempos más apacibles que hoy. Aunque tenemos un gusto por la melodía, quizá para muchos es el elemento más bello de la música, pues en el siglo XXI vamos a encontrar poca melodía y menos armonía. En algunas ocasiones, como aquí con los violines solos, que estuvo bellísimo, puro ritmo, ritmo, ritmo. Me acordé muy bien que mi papá tenía un maestro de música checo, excelente, el maestro Roberto Vázquez, y a mí me encantaba oír sus pláticas. Y había un compositor, bueno, yo creo que ya murió, importante, mexicano, Manuel Enrique, y don Roberto se daba unas burladotas, y probablemente si le hubiéramos puesto esto, por más Norman y por más Filarmónica de Berlín, igual se hubiera burlado, decía. Y a ratos, ¿por qué me recordó? Porque sí me sonó como a chirridos de gato, como a maullidos. Ahora, esto no crean que es tan contemporáneo, ya tiene tiempo. Miren, hay una obra de la época de la Revolución Rusa, de la primera época, digamos, más libre, y que tuvo un desarrollo artístico espectacular los primeros años después de la Revolución Bolchevique, que se llama En la fábrica de acero, porque eso era industrializar un país feudal, ¿no? Luego, un compositor griego que luego se va a París como muchos vanguardistas europeos del siglo XX y quizá de hoy todavía. Xenakis, con X, entre otras obras, tiene un concierto para Piedras de Río. Lo conozco, es muy interesante. Luego, bueno, uno que a mí me encanta, quizá de los, vamos a decir, ya más que dodecafónicos, ¿cómo les podríamos llamar? Senarte equivaldría más que a surrealista a Dada. Uno que se llama, que tiene una obra, me acuerdo, Arlequín, entre otras, se llama Karl Heinz y se apellida Stockhausen. Es sensacional, me encanta. Luego, este Ligeti que les digo, que una vez fue a un concierto de pura música de Ligeti, aquí en Bellas Artes, y estaba fascinado yo. Ni siquiera conocía yo todas las obras. En primer lugar, me tocó sentarme cerca de un muchacho. Estaba yo verdaderamente sorprendido, porque llevaba toda la música con la cabeza. Se la sabía de memoria y tenía una cara de placer, que era un placer verlo. Increíble, increíble, qué barbaridad. Pero estoy hablando del Ligeti. Bueno, simplemente esta música yo creo que requiere, se los digo en una sola palabra, atención. Y buscarle, buscarle. Les digo, podría ser el marco de muchas cosas que están pasando hoy en día. Ahora, insisto, tiene momentos bellísimos, inclusive que me sonaron a adagios de Mahler, en momentitos, no sé si les pareció igual. Y bueno, ya para terminar, les platico una anécdota o de qué trata más bien El Gran Macabro, que es una ópera que llegué a escuchar completa varias veces, como les digo,
en mi coche, de Ligeti, que se llama El Gran Macabro. Y vean el absurdo. Se trata que todos saben que tal día a las 12 de la noche se va a acabar el mundo. Y la obra trata de lo que pasa después de la noche, después de las 12 de la noche. Y todos los personajes no saben si se acabó o no el mundo. Bueno, tiene la misma lógica de las posverdades que vivimos ahora, ¿no? Entonces, siempre los compositores se adelantan a su tiempo. Bueno, pues con esto acabamos.